Hola, Romina. Bueno, buenas tardes, buenos días aquí en LATAM a todos. Gracias por seguir acompañándonos en esta serie de sesiones de la Valora RPA Day. Mi nombre es Romina, soy Account Manager aquí en Avalora Perú y en esta sesión vamos a ver seguridad en RPA junto a CyberArk. Antes quería darle la bienvenida a Carlos Serrano, nuestro director LATAM. ¿Estás por ahí? Hola, Romina. Sí, estoy por aquí. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, agradecido de vosotras que habéis organizado todo el evento. Te agradezco tanto a ti como a Raquel, Carla y bueno, todo el equipo de marketing. Lo fabuloso que está sucediendo todo y agradecer también a CyberArk la presencia en este evento, ¿no? Cuando se habla de riesgos en RPA, bueno, aparecen muchísimas aristas que tenemos que cubrir. Nosotros, como consultora especializada en infraestructura y ciberseguridad, estamos bastante preparados para poder acometerlo, ¿no? Y al final, nuestro portfolio de soluciones integral, todas las tecnologías tienen que hablar entre las líneas, ¿no? Es un poquito nuestro valor diferencial y RPA tiene que hablar seguridad, tiene que saber que cualquier tipo de sistema montado, nos comentaba Santiago, RPA as a Service, tiene que tener unos estándares de seguridad, todo lo que tiene que ver también con seguridad aplicativa, todo lo que tiene que ver bueno, y CyberArk, que es un poco un partner que aglutina un poco todas estas tecnologías que nosotros potenciamos y las cubre en un alto grado de riesgos con sus soluciones de identidad, ¿no? Con sus soluciones de gestión avanzada de identidades. Bueno, damos paso, si os parece, a Anastasia, que nos va a acompañar, que es la principal Sales Engineer de Europa y, bueno, encantado de conocerte, Anastasia, y encantado de contar contigo. Muchas gracias, Carlos. ¿Me oyes bien, verdad? Te escucho perfecto. Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de participar hoy en vuestro evento. Buenos días, lo primero, o buenas tardes. Yo estoy en Madrid, así que ya tardes por aquí. Soy Anastasia Sotelsek, soy preventa en CyberArk hace ya más de 7 años, trabajando sobre todo con clientes europeos, aunque muchos de nuestros clientes con los que trato yo personalmente, ¿no? tienen una presencia importante en LATAM, ¿no? Ya sabéis que España y LATAM en ese sentido sí que van muy de la mano en muchas compañías. Os voy a hablar hoy de cómo CyberArk puede ayudaros a proteger los despliegues, las implantaciones de RPA que podéis tener o estar pensando en tener, ¿no? en vuestras organizaciones. La agenda que os he preparado, que espero que vaya a ser de vuestro interés. Vamos a comenzar introduciendo un poco CyberArk, porque CyberArk cubre mucho más que esta pequeña parte, aunque muy importante, de la integración con ciertas aplicaciones, como es el caso de RPAs. Me voy a centrar en el módulo Application Access Manager, que es la solución específica que tenemos para proveer de secretos, de credenciales a todo tipo de aplicaciones.
También me gustaría presentaros brevemente un estudio, un informe en el cual se analizan estos riesgos, presentaros brevemente unos resultados y unas recomendaciones que se dan en él y ya ir metiéndonos más en materia, describiéndoos cómo CyberArk se integra en concreto con soluciones RPA y os voy a enseñar una breve demo de UiPath. Terminaremos dando unas pinceladas a estos beneficios, ¿no? A qué implicaciones tiene poder hacer esta integración, este tipo de securización de estas credenciales y haremos un resumen y dejaré tiempo de sobra para que podáis hacer cualquier tipo de preguntas, dudas que os puedan surgir, pedirme información adicional. Ahí de todas formas está mi contacto, así que cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra disposición. Vamos a comenzar entonces. Pues me gustaría hacer una breve introducción a lo que consideramos en CyberArk que está ocurriendo, ¿no? en nuestras compañías, en nuestras organizaciones. Vemos que el acceso privilegiado, las cuentas privilegiadas, está tomando mucho más fuerza, se está extendiendo y vemos que ya no es solo gente con acceso privilegiado, ¿no? Los típicos administradores de IT, usuarios de negocio con altos privilegios, administradores SaaS, desarrolladores del mundo de DevOps, sino que cada vez va tomando más fuerza lo que llamamos el nuevo usuario privilegiado, que ya no tan nuevo, ¿no? Que es el código. El código, la automatización, la orquestación está tomando mucha fuerza y vemos cómo ya sea en aplicaciones, pues entornos más legacy, ¿no? En virtualización, en aplicaciones SaaS, en IaaS, en PaaS, estamos viendo cada vez más cómo todos los despliegues, los desarrollos los estamos haciendo a través de código y es ese código el que tiene usuarios privilegiados para poder hacer esos despliegues, implantar esas soluciones. Entonces, es ahí donde hemos puesto mucho foco en nuestra solución para poder frenar los ataques que nosotros en CyberArk tenemos un equipo dedicado al análisis de vulnerabilidades, de ataques que ocurren y vemos que muchas veces la puerta de entrada o lo que van detrás es conseguir esa credencial privilegiada que está en una aplicación, más que simplemente limitarse a hacer ese phishing a un usuario humano. El vector de ataque o el ciclo de vida de un ataque no ha cambiado mucho. Al final, los atacantes lo que siguen buscando es obtener esa credencial que les permita escalar privilegios y moverse lateralmente por nuestro entorno. Bien sea con el objetivo de exfiltrar data, de causar disrupción al negocio o de ir detrás de ciertos assets de la compañía, como puede ser controladores de dominio, para hacerse con el control del dominio o bases de datos que sean muy críticas. Toda la parte de infraestructura crítica, entornos OT, también está habiendo muchos ataques últimamente. Entonces, la idea es esa, independientemente de si son aplicaciones o usuarios humanos, los que acceden es poder interrumpir esa cadena de ataque minimizando el impacto que tiene y la única manera que vemos que es eficiente es custodiar y evitar que se puedan escalar esos privilegios y hacer ese movimiento lateral. Por hablaros muy brevemente de CyberArk, de la compañía, nuestra misión consiste precisamente en eso, en que un enfoque basado en riesgos y en el mínimo privilegio puede frenar, ¿no? Esa cadena de ataque de la que os hablaba en la slide anterior y lo que estamos identificando es que el nuevo perímetro es la identidad, ¿no? Ya nos olvidamos de hablar de distintos tipos de perímetros, que era algo más tradicional, y vemos que ahora es la identidad. Y por eso una identity security que cubra todos los aspectos y todo tipo de identidades, no solo la identidad más tradicional, es en lo que nos estamos focalizando. Si para acompañar a nuestros clientes en la transformación digital,
que tenemos clientes que son a lo mejor startups que ya han nacido con esa transformación digital adoptada, ya tienen todos sus workflows en la nube. También tenemos clientes grandes, empresas financieras, por ejemplo, que todavía están haciendo esa migración. Podemos distinguir o englobar nuestras soluciones en 3 grandes bloques. Lo que es proteger y securizar la automatización, como hemos comentado antes, ¿no? Todo este código que tiene ese acceso privilegiado, custodiar ese acceso a las infraestructuras, a nuestros equipos de operaciones y, por otro lado, proteger el endpoint, ¿no? La estación de trabajo, el workplace de los usuarios, porque muchas veces es esa la puerta de entrada. Cubrimos estos bloques de acceso privilegiado, pero siempre con la idea o con el objetivo de ofrecer los mismos controles de seguridad. Aquí queremos que haya consistencia, tanto para usuarios humanos como para aplicaciones o usuarios no humanos. Nuestro objetivo es que se puedan poner en marcha, que se puedan aplicar las mismas políticas de seguridad de una forma consistente. No solo en los diferentes entornos, ¿no? ¿Por qué no tener los mismos controles en un workload que está gestionado en el cloud a uno que está on-premise, sino también por qué no poner los mismos controles y tener una auditoría centralizada para todo tipo de accesos privilegiados. Ya metiéndonos un poquito más en la parte en la cual vamos a profundizar hoy, en cuanto a esa protección de la automatización, a la seguridad de la automatización, vemos que hay diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Que podemos englobar. Por supuesto, están las implantaciones RPAs, ¿no? que están tomando muchísima fuerza y que cada vez es el caso de uso número 1 que hago últimamente en mis pruebas de concepto en grandes clientes. También aquí juegan un papel muy importante todo lo que son herramientas de DevOps, ¿no? Ese pipeline de integración continua, desarrollo continuo, muy similar a lo que hace un RPA para reemplazar tareas humanas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es algo parecido, estamos utilizando diferentes herramientas de continuous deployment para poder ir desplegando diferentes entornos, máquinas, bases de datos, etcétera. Y también tenemos que poner un foco especial a todo lo que son las plataformas de contenedores, Kubernetes, OpenShift, por ejemplo, en los cuales se están ejecutando microservicios que también requieren esos secretos para poder inicializarse, ejecutarse y hacer sus tareas. Y como algo más general, ¿no? Todas estas herramientas que os estoy hablando tienen su consola de administración gestionada por un usuario humano. Todas estas herramientas, al final hay alguien que las está configurando, que tiene ese acceso, y también hay que custodiar y aislar y monitorizar esas sesiones con privilegios a estas consolas. Hay muchos tipos de aplicaciones, ¿no? Como hemos ido mencionando, según para qué tipo de aplicaciones. CyberArk tiene una opción u otra, incluso para el tema de RPAs. Ya os comentaré pues, que tenemos diferentes alternativas de integración según qué fabricante de RPA. A lo largo de los años pues, hemos ido evolucionando la integración que teníamos, basadas en agentes, sin agente, según la arquitectura que tengan, pero al final la idea siempre es la misma. Donde antes había una credencial, bien sea hardcodeada en el código, en un fichero de configuración, en una base de datos, lo que queremos es que estas aplicaciones, a través de un API, hagan un get password, get username, ¿no? Que nos pidan esa credencial que va a estar almacenada en un repositorio seguro, externo, con todas las capacidades de rotación, de auditoría, etcétera. Entonces, ¿qué riesgos vemos en la seguridad de las aplicaciones? Como hemos mencionado antes, tienen muchas credenciales con grandes privilegios almacenados de forma local. Otro desafío importante es que estas credenciales muchas veces se tienen que compartir. Las tenemos que compartir entre diferentes aplicaciones, diferentes equipos.
se reutilizan muchas veces, ¿no? Una misma credencial de una base de datos puede ser utilizada por una herramienta de DevOps, por un RPA o por diferentes scripts, y normalmente lo que hacemos es no rotarlas. Muchos clientes altamente regulados les tienen que rotarlas para responder a requisitos de auditoría, y lo tienen que hacer de una manera manual que es muy tediosa y muchas veces poco segura, porque si un administrador rota la credencial en el sistema de origen, él es él mismo el que la está configurando en la aplicación, y él se queda con ese conocimiento de la credencial, ¿no? No es un proceso automatizado en el cual se haga esa inyección de la nueva contraseña que va a utilizar la aplicación. Tiene implicaciones en cuanto implicaciones a auditoría, implicaciones que el vector de ataque va aumentando, y otra de las cosas que nos damos cuenta es que cuando hay un incidente, un compromiso de un tipo de estas credenciales, no es detectado tan rápido como si fuera una credencial de un usuario humano. Tenemos típicamente menos mecanismos de monitorización, de alertas para estas cuentas de servicio que lo que podemos tener a través de un SIEM para un usuario final. Entonces, en los análisis de los últimos ataques, pues vemos que muchas veces pasa sin ser detectado ese uso de credenciales que usaban las aplicaciones. Para meternos ya en materia totalmente, en el tema de hoy, que es la seguridad de implementaciones RPAs con CyberArk, vemos que una solución RPA, esto lo habréis visto a lo largo del día de hoy en mucho detalle, pero básicamente tenemos, ¿no?, nuestra consola web, donde nuestra interfaz, donde los usuarios, administradores van a definir qué es lo que van a hacer qué trabajos van a hacer los robots. Tienen una base de datos y un repositorio de credenciales local, propietario de cada uno de los diferentes fabricantes de RPA, y luego son los robots los que hacen login con credenciales Windows típicamente, y ahí en esas máquinas es donde ejecutan estos trabajos. Para ejecutar los trabajos van a necesitar credenciales de un servidor de ficheros, de aplicaciones que pueden ser críticas para el negocio, como aplicaciones SAP, de clientes de correo, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que aquí en todo este proceso hay dos grandes grupos de credenciales que son muy sensibles. La máquina donde se va a ejecutar el robot, que tiene acceso a todos estos sistemas finales, y las propias credenciales de esos sistemas finales. Por daros un poquito de una estadística así muy sencilla, CyberArk todos los años hace un Threat Landscape Report, ¿no?, donde nosotros mostramos cuáles han sido los riesgos que hemos identificado este año, hacemos predicciones para el año que viene, y un dato que es impactante es que es menos de un tercio de los clientes que responden a esta encuesta tienen la certeza de tener identificadas qué cuentas privilegiadas están utilizando en sus aplicaciones, como por ejemplo RPAs, también puede ser aplicaciones del estilo de escaneadores de vulnerabilidad y muchas otras, ¿no?, aplicaciones comerciales que tienen esas credenciales almacenadas, y siempre es una asignatura pendiente, bueno, en un alto porcentaje, ¿no?, para muchos clientes, el hecho de custodiarlas. Como os comentaba al principio en la agenda, me gustaría facilitaros, que tenéis ahí el código QR para escanearlo y luego os lo podemos facilitar como recursos del evento, un informe que hacemos, que sponsorizamos nosotros, pero es un grupo de 1000 CISOs a nivel global que dan su opinión y forman esta guía de recomendaciones y resultados de ciertas áreas, ¿no? Tenemos pues uno para cloud, para DevOps, y en el caso de RPA es bastante extenso
el tipo de ataques que identifican que pueden ocurrir con este tipo de soluciones. ¿Qué es lo nuevo o por qué es tan atractivo esta nueva superficie de ataque que introduce RPA, ¿no? ¿Qué característica tiene en concreto procesos de automatización que lo hacen tan atractivo, ¿no? para posibles vulnerabilidades? Una de sus características es que las capacidades de automatización son tan potentes y además requieren muy poco background de desarrollo. Entonces, hasta usuarios de negocio con poco conocimiento de coding, ¿no? pueden hacer uso de este tipo de soluciones. Estamos viendo una adopción muy rápida, como os comentaba antes, es el caso de uso número 1 de las pruebas de concepto que estamos haciendo de nuestra solución, sobre todo en grandes clientes enterprise y en concreto del sector financiero, lo vemos muy extendido. Y según nuestros datos se ha duplicado la adopción, ¿no? de este tipo de soluciones entre el 2018 y el 2019 y estoy segura que veremos datos similares, ¿no? en el 2020. Otra característica que también lo hace único es que abarca diferentes aplicaciones de negocio de la organización. Vamos desde aplicaciones de recursos humanos, aplicaciones financieras, de clientes. Entonces, estamos hablando de accesos privilegiados, no tanto del mundo IT como tal, sino también a usuarios privilegiados de aplicaciones críticas de negocio, ¿no? Como puede ser pues, una aplicación de recursos humanos que potencialmente tenga acceso a las nóminas de los empleados y cosas de ese estilo. Y luego el hecho de que muchas veces es difícil seguir el principio del mínimo privilegio y como los robots están haciendo tareas que anteriormente, ¿no? hacían usuarios administradores humanos, les estamos dando muchas veces los mismos privilegios que tenían estos usuarios, sin rediseñar qué tipos de cuentas vamos a dar para este caso, qué permisos, cuál es el mínimo privilegio que necesitaría este robot para ejecutar esta tarea, ¿no? Están siguiendo, digamos, las malas prácticas que podíamos tener antes, incluso con usuarios humanos que tenían altos privilegios cuando a lo mejor no era necesario. En el informe también se hace mucho hincapié al hecho de que a pesar de ser un proceso automatizado, pues seguimos teniendo humanos, ¿no? que están controlando esto, están desarrollando los scripts, creando los algoritmos según los cuales aprenden los robots, haciendo esa programación, scheduleando, ¿no? cómo de frecuente va a ejecutarse un robot y dando lo que os comentaba antes, esos permisos, ¿no? Entonces, ese aspecto de el humano que gestiona la plataforma RPA es algo que también tenemos que custodiar y ya os enseñaré cuál es la propuesta de CyberArk para esta parte, ¿no? de la solución. Y básicamente los resultados o los findings más significativos de este informe tienen que ver con el riesgo que hay de obtener unas credenciales a las máquinas, credenciales de login de los robots que permitan poder reprogramar lo que hacen, ¿no? El riesgo de poder hacerse con el acceso privilegiado a una consola de administración de RPA y poder reprogramar da mucho poder a los atacantes. Las credenciales que utilizan los robots son más vulnerables a robo, como os comentaba, porque no están siendo tan monitorizadas, ¿no? Entonces, muchas veces el uso malicioso puede no ser detectado con tanta frecuencia, ¿vale? Esto es algo que no es algo que es un resultado de investigaciones de ataques recientes. ¿Y cuáles son las recomendaciones?
las recomendaciones es ser proactivo a la hora de fijar estos controles de seguridad, ¿no? Aplicar los mismos estándares de seguridad al mundo RPA de lo que lo podemos hacer pues, a un administrador, a una cuenta root, a una cuenta DBA, a una cuenta administrator. Poder limitar el acceso a esas consolas, el acceso a quién puede reprogramar un robot, ¿no? Y poder custodiar las credenciales privilegiadas de la propia plataforma de RPA y monitorizar sus sesiones y sus accesos. Rotar las credenciales de forma frecuente. Estas credenciales que utilizan los robots no tienen por qué ser estáticas y no rotar en un largo periodo de tiempo, sino que las podemos rotar de forma muy frecuente, ¿vale? Y monitorizar esta actividad, ser capaces de monitorizar y aplicar los mismos controles de auditoría que lo hacemos con otro tipo de credenciales en la organización. Y creemos que la recomendación aquí es, y esto es algo que yo personalmente he vivido, es que tenemos que involucrar al equipo de RPA en un proceso muy, muy temprano de aplicar estas medidas de seguridad para asegurarnos que entienden y que ven que aplicar estas medidas de seguridad no va a bajar la eficiencia y la operativa de la solución. Cuando les decimos muchas veces es que queremos rotar las credenciales de login de los robots una vez a la semana. Muchas veces nos dicen, bueno, pero es que entonces voy a tener que cambiar mi operativa, voy a tener más ventanas de mantenimiento. La idea es mostrar que hay soluciones que permiten esa seguridad sin impactar como la operativa diaria de la solución. Y eso os enseñaré cómo lo hacemos. Por ir ya concretando más en cuál es la propuesta, qué soluciones, cómo es esta integración, ¿no? que os estoy comentando de CyberArk. Básicamente, esto va a cambiar según el fabricante de RPA. Tenemos pues, diferencias sutiles en cómo se hace esa recuperación de credenciales. Por lo general, lo que hacemos es que cuando los robots van a pedir una credencial al orquestador en el caso de UiPath, al application server en el caso de Blueprints, ¿no? según cada fabricante tienen una forma de llamar a sus componentes diferentes, pero cuando el robot va a pedir esa credencial, lo que va a estar es una referencia, en lugar de estar la credencial en el asset de la implementación RPA, va a haber una referencia al objeto en CyberArk. Entonces se les va a redirigir a obtener la credencial en CyberArk en lugar de obtenerla directamente de ese almacén de credenciales local. Y una vez que el robot obtiene la credencial de CyberArk, pues va a poder seguir haciendo su tarea igual que lo hacía directamente. Es poner ese paso intermedio cuando los robots necesitan una credencial, en lugar de obtenerla directamente de su repositorio habitual, utilizar sus métodos getCredential, getAsset, ¿no? que van cambiando según qué plataforma, se les va a redirigir a la solución de CyberArk correspondiente para que hagan la obtención de la credencial. Esto es algo, por supuesto, transparente. A nivel de performance estamos preparados para soportar ese tipo de carga y ya veremos en la demo en un poco más de detalle qué implicaciones tiene de configuración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de UiPath. Como os he estado hablando a lo largo de la presentación, por un lado teníamos esas credenciales de los robots, pero por otro lado queremos proteger la consola, ¿no? Esa consola de administración. Entonces, el usuario humano encargado de gestionar RPAs, que por mi experiencia en muchas ocasiones, ¿no? Hay diferentes empresas, grandes clientes, pues tienen partners especializados como Valora, ¿no? que les ayudan en ese despliegue, a esa implementación, y cuando van a acceder a la consola de administración, pues nuestra propuesta es que lo hagan, pues, por ejemplo, a través de un servidor de salto, de tal manera que nosotros llamamos Session Manager, de tal manera que ese usuario administrador de la consola pueda obtener la credencial de la consola de administración, no viaje a su desktop,
imaginaros que es comprometido por algún tipo de malware, la credencial no va a viajar al desktop, la conexión se va a hacer a través de un servidor de salto, de un broker, y además va a estar monitorizada el tipo de sesión que se hace. Entonces, la credencial se obtiene directamente del servidor Vault a este Session Manager y así es como se establece la sesión. Además, estamos autenticando al administrador pues con doble factor de autenticación, sin necesidad de tener que configurarlo en la propia consola, sino que se configura en la plataforma de CyberArk y ya es una autenticación válida para, como os he comentado antes, todo tipo de aplicaciones, con aprobaciones, workflows, si se trata de un acceso externo, ¿no?, a la compañía, pues tenemos herramientas para ofrecer acceso, por ejemplo, a esta consola de un cliente sin necesidad de tener VPN a ella. Podemos exponer esta consola a través de nuestro servicio para acceso remoto sin VPN. Es un caso de uso, un ejemplo. En cuanto a la integración con UiPath en concreto, aquí pues vemos que tenemos UiPath Studio, ¿no?, que es donde se van a definir estos workflows, estas credenciales. Hay una activity, ¿no?, que es getCredential, que es la que va a obtener la credencial que está almacenada en los assets del orquestador. Y por otro lado tenemos el robot que también va a solicitar al orchestrator sus credenciales de login, ¿no?, para poder acceder a las diferentes máquinas donde va a ejecutar sus jobs. Entonces, pues como comentábamos antes, en este caso la integración es que el robot pide las credenciales, ya sean las del Windows Login o las de terceros, ¿no?, quien necesita hacer una actividad que requiere conexión a una base de datos, conexión a SAP, conexión a diferentes entornos, pues tanto credenciales de login como credenciales de terceros van a estar almacenadas como assets dentro del orquestador. Y entonces es el propio orchestrator el que hace la solicitud a CyberArk para obtener la credencial y de forma transparente se la devuelve al robot. Por si hay algún cliente que ya tiene esta integración en marcha, empezamos haciéndola con nuestro módulo basado en agentes, ¿no? Entonces era necesario instalar un agente en el orchestrator y era este agente el que hablaba con CyberArk. Y recientemente, a principios de este año, pues también hemos hecho, ya también está disponible el mismo tipo de workflow, todo es exactamente igual, pero en versión agentless. Entonces, el orchestrator no necesita tener un agente en local para hablar con CyberArk, sino que se comunica, digamos, con un agente centralizado, porque siempre es muy importante que tengamos todo en alta disponibilidad. En caso de perder la comunicación con CyberArk, o bien habría una caché local de las credenciales o bien tendríamos los elementos de CyberArk que proveen de credenciales al orchestrator, los tendríamos en alta disponibilidad. Y vamos a ver una pequeña demo, ¿vale?, de esta integración. Entonces, en este ejemplo que os voy a enseñar de la integración entre UiPath y CyberArk, vemos cómo hay definidos, ¿no?, un par de robots, un ejemplo muy sencillito, que utilizan diferentes usuarios de login, diferentes cuentas, y estas cuentas, en lugar de estar integradas, almacenadas en el orchestrator, están ahora almacenadas en el Vault de CyberArk, ¿no? Esa password que veis ahí es una password dummy, tienen su nombre de usuario, su credencial, y estas credenciales las hemos hecho un onboarding de estas credenciales en CyberArk y ya están gestionadas por CyberArk. Si nos vamos a ver aquí el detalle de qué es lo que hace el job este de demo que tenemos aquí para enseñaros cómo es el flujo, pues es un job muy sencillito que lo que hace es que se conecta a esta página web y obtiene una identidad generada de forma aleatoria, ¿vale? Es un identity generator, ¿no? Entonces, obtiene una identidad de un usuario y lo que va a hacer es, va a hacer un output de esa información que ha recolectado de esa interfaz web y lo va a escribir en un ficherito de texto.
y lo va a almacenar en un network, en un share. Para acceder a ese share también necesita una credencial privilegiada que también hemos custodiado o podemos custodiar en CyberArk. Entonces, el resultado de un job, en este caso exitoso, es que veamos esos ficheros de texto que se almacenan en ese share con las diferentes identidades. ¿Vale? Estos jobs están programados para ejecutarse cada minuto. Entonces, cada minuto se va a ejecutar este job ininterrumpidamente. Y lo que queremos enseñaros es cómo, si las credenciales están almacenadas en CyberArk, ¿vale? Aquí esta es nuestra interfaz web, vemos las diferentes credenciales, hacemos un show password, esa es la password del login, de la credencial del login del robot, y si forzamos un cambio, una rotación de esa credencial, aquí lo acabamos de hacer de forma manual, ¿no? Para la demo, pero esto sería una rotación periódica con bastante frecuencia, típicamente es una semana, un mes. La idea de aquí es vemos cómo ese job se ha ejecutado de forma exitosa, a pesar de que hayamos rotado la credencial Windows de login. Cuando ahora se vuelve a ejecutar el job, vemos que ha seguido funcionando de la misma manera que siempre. No se ha interrumpido el servicio. Y esto es lo que yo os decía con convencer que seguridad no tiene por qué afectar, ¿no? a la operativa de los robots. Aquí vemos cómo se nos han generado nuestros ficheritos y lo único que hemos tenido que tocar en la configuración de UiPath para hacer esta integración en la propia documentación oficial de UiPath lo ves, es tocar 4 líneas en su fichero de configuración que identifican a CyberArk como el nuevo Credential Storage y indican en qué safe, que es como nosotros llamamos contenedores de credenciales, estamos almacenando estas credenciales, porque por supuesto solo le hemos dado permisos a UiPath a obtener ese grupo de credenciales que almacenamos en el Vault. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os queríamos enseñar para la custodia, la rotación de forma periódica automática de una credencial sin que afecte y lo sencillo que es realizar esta integración sin la necesidad de instalar ningún agente, ningún software, librerías, etcétera. Es simplemente pues, realizar esa pequeña configuración. Yo os invito a todos a que consultéis nuestro marketplace, está disponible en internet, si googleáis CyberArk Marketplace, podéis ver todo el tipo de integraciones con los diferentes fabricantes que tenemos y tenemos que distinguir pues 2 tipos de integraciones, ¿no? Lo que es proteger esas credenciales que utilizan los robots para hacer el login en las máquinas ejecutoras de los jobs o para acceder a sistemas finales, y tenemos una amplia variedad. Y también en el Marketplace podréis ver integraciones para el lado humano de la gestión, ¿no? De estos robots. Es decir, conectores para que podáis conectaros a través de nuestros Session Managers a las consolas de forma segura, aislada, que la credencial no viaje al desktop del administrador del sistema RPA. Y también para rotar esas credenciales de administración. Para loguearse en las consolas, ¿no? Hay que tener un usuario y una contraseña, y esa usuario y contraseña del administrador humano de UiPath, de Blueprints y del resto de fabricantes lo podemos custodiar y rotar, porque también es una credencial muy sensible y, como hemos comentado antes, ¿no? En manos de la gente equivocada podrían acceder y reprogramar un robot, obtener una credencial, etc. Por resumir un poco los beneficios que tiene esta solución y esta integración entre CyberArk y soluciones RPA, lo que estamos permitiendo es que los robots utilicen un almacén de credenciales seguro, con capacidades de auditoría y rotación, ¿no? Muy avanzadas para todo tipo de credenciales privilegiadas. Poder cumplir, ¿no? Con esos estándares de seguridad, esas políticas de la organización también en este tipo de aplicaciones. Establecer esas conexiones seguras, ¿no? Aislando la sesión, monitorizando
Y luego uno de los beneficios de CyberArk frente a otros fabricantes es que tenemos ya muchas integraciones, llevamos mucho tiempo integrándonos con diferentes fabricantes de RPA para proteger, custodiar este tipo de credenciales. Y para terminar, un breve resumen de lo que hemos hablado. Básicamente quería incidir en que no hay que subestimar el efecto que puede tener para el negocio los privilegios privilegios que les damos, ¿no?, a los robots de las diferentes soluciones, que CyberArk puede ofrecer mucho valor en este sentido, porque puede permitir ampliar, ¿no?, el footprint de RPAs a todo tipo de aplicaciones, a diferentes aplicaciones, sin tener miedo a qué credenciales privilegiadas estamos exponiendo. Podemos escalar RPAs, tenemos clientes con volúmenes muy altos de robots haciendo consultas, ¿no?, y hacerlo de forma segura. Y no va a hacer falta hacer esas tareas manuales de doy de alta un nuevo job y entonces tengo que abrir un ticket, pedirle a Helpdesk una password, la tecleo aquí o me la introducen vía API, pero queda registrado quién conoce esa credencial. Y nada, y simplemente recordaros que hemos visto muchos otros tipos de aplicaciones en los que tenemos los mismos riesgos y que esto no es nada nuevo ni específico para RPA, pero si hay algunos de vosotros que os estáis planteando un nuevo despliegue o ampliar este tipo de solución, pues es una muy buena ventana, es una muy buena oportunidad para poder desplegarlo con este enfoque de seguridad desde el primer momento. Y con esto estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda. Muchas gracias, Anastasia. Súper interesante y clara tu presentación. Varias personas lo dejaron, incluso algunas se tuvieron que ir, pero agradeciendo tu participación. Tengo un par de preguntas aquí. Luisa nos pregunta, ¿cómo garantizan la seguridad de las APIs que exponen para que las aplicaciones consuman y extraigan el username y los password privilegiados? Muy buena pregunta. Lo que no queremos hacer, ¿no?, es dotar a la aplicación RPA de un secreto para que venga CyberArk a obtener otro secreto. Eso no tendría mucho sentido. Entonces, nosotros vamos a autenticar al robot o al orquestador que nos va a pedir la credencial, identificando desde qué IP nos está pidiendo la credencial y autenticando un certificado. Entonces, los mecanismos que tenemos cuando no desplegamos agentes es basándonos en la IP y en el certificado que nos provee la herramienta RPA para obtener la credencial, y un Application ID que va a ser lo que determine a qué tipo de secretos le damos acceso. Si instalamos agentes, podremos ir un poco más allá y evaluar desde qué path nos están haciendo la petición, con qué usuario del sistema operativo se está ejecutando, el hash del código, etcétera. Pero típicamente nos basamos en eso, en identificar certificados e IPs. Perfecto, gracias. Preguntan también, ¿cómo puede ayudarse CyberArk al cumplimiento de regulaciones, ejemplo GDPR? CyberArk ayuda a nuestros clientes a cumplir muchas regulaciones, entre ellas GDPR, SOX, PCI, porque lo que tienen en común todas estas regulaciones es que hay que tener control, custodia y auditoría de quién hace qué con cuentas privilegiadas. Y aquí RPA forma parte de esas premisas de las regulaciones. Entonces, al igual que estamos controlando un administrador cuando usa una credencial de root, tenemos que controlar qué cuenta privilegiada están utilizando los robots y tener una auditoría de qué usuario humano, por ejemplo, ha consultado esa password, tener una auditoría de con qué frecuencia se rota
y muchas de estas regulaciones lo que algunas las dejan más abiertas, como el GDPR, otras regulaciones tipo SWIFT, SOX son más explícitas en las frecuencias de rotado y el control y la monitorización que tiene que haber. Gracias, perfecto. Una última, Magali pregunta respecto a contraseñas de Windows de los robots, ¿cómo se integra su solución con WePad Orchestrator? Pues justamente es WePath Orchestrator el que sin integración con CyberArk almacena esas credenciales Windows, ¿no? Como vimos en la demo, los robots tienen diferentes credenciales para loguearse a esos sistemas Windows, hacer ese login y a partir de ahí ya poder ejecutar el job. La integración con CyberArk es que el Orchestrator ya no tiene esas credenciales en su repositorio local, sino que el Orchestrator utiliza nuestra API para obtener esa credencial que pasa a estar almacenada y gestionada por CyberArk. Perfecto, Anastasia. No sé si hay alguna otra pregunta, todavía tenemos unos minutitos para poder extendernos. Me preguntan Sí. por aquí a mí si es necesario una licencia adicional. Entonces, para clientes de CyberArk que nos estén escuchando, sí que tiene un licenciamiento específico, es una pequeña licencia, pero sí que es necesaria una licencia adicional para este tipo de integración. Perfecto. Bueno, nada, agradecerte nuevamente tu tiempo, súper clara, interesante tu presentación. Gracias a CyberArk por acompañarnos en este Avalora RPA Day. Invitarlos a la próxima sesión, que es casos de uso y de éxito en la TAM. Y gracias nuevamente, Anastasia, por tu amabilidad de todos estos días y semanas con esta preparación. A vosotros, un placer. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós.